Atributo número 8 es de la veracidad de Dios. La verdad de Dios. Vamos a ver eso. Y acerca de que Dios es verdad. Pero antes de eso quiero hacer un repaso. Quiero anunciarles esto, que entre estos días voy a empezar a darle preguntas para que puedan responder, o sea, para ver. Ya vimos 8, y si no se acuerdan de ninguno, o si no saben de ninguno, algo anda mal, o ando mal yo, o ando mal ustedes. La cuestión es que debemos, voy a hacer eso, voy a empezar una hojita breve, unas preguntas simples, no va a ser profundas, pero sí, para que podamos repasar, para que nuestra mente vaya asimilando y que se vaya quedando de que cómo es Dios, de cuál es su naturaleza, cuál es su carácter, y los atributos revelan eso. Vimos ya la soberanía, la santidad, la omnisciencia, la autoexistencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Vimos la inmutabilidad de Dios y ahora vamos a ver la veracidad, la verdad de Dios. Vivimos en una sociedad relativa. Ahora vivimos en una sociedad donde dice que la verdad, ¿dónde se encuentra? La verdad se encuentra en uno mismo. Examina vos, examinate, y ahí lo que vos encontrés, seguilo. Seguí lo que te dice tu corazón. Ese es el lema de Disney. Sigue lo que dice tu corazón. Y sí, ahí, ¿no? Las princesas o lo que sea, sigue lo que dice tu corazón. Ahora, también acerca de este tema, vivimos en una sociedad donde la verdad es relativa, donde la verdad no va basada en la Biblia, pero también vemos que esta sociedad cree en muchas mentiras que Satanás va sembrando. Muchas mentiras que la sociedad va creyendo, que la cultura va promoviendo y que vamos creyendo como personas. Y nosotros no somos exentos en cuanto a eso. Nosotros estamos insertos en una sociedad, en la sociedad acá en Córdoba. Y estamos bajo una X cultura y también creemos mentiras que Satanás va sembrando. Por ejemplo, el miércoles fue que falleció Maradona, el jueves hicieron el velatorio. Tantas personas ahí, tantas ahí rindiéndole tributo o como diciendo, despidiéndole, pero a los cristianos se le hace eso cuando se van. ¿Cuántos cristianos se han ido en este año y no le hemos ni recordado, seguro? Muchos cristianos, como por ejemplo Jay Adams, ¿lo conocen a Jay Adams? ¿Lo conocen a Ravi Zacarías? Bueno, esas son personas que hicieron muchos para la obra de Dios y que murieron este año. Y recibieron, sí, algunos, pero la mayoría del pueblo de Dios desconoce quiénes son esas personas. Desconocen. Seguramente ustedes, si yo les pregunto quiénes son, ustedes seguro dicen, no lo conocemos. Pero desconocemos en el común. Pero a Maradona, sí, lo tenemos allá. Y hasta mismos cristianos seguro que si tuvieron la posibilidad y fueron ahí a despedirlo, seguro que tiraron ahí su camiseta y eso. Y todos posteando, ¿no? Diego, esto. Pero ahora no voy a hablar solamente de eso, no quiero atacar a ellos, pero sí vemos que eso es una mentira que nosotros creemos. Lo ponemos a las personas más que Dios, y no es así. Dios sigue siendo Dios y los hombres siguen siendo hombres pequeños. Ahí está. Muchas gracias. Pero también para no creer la mentira que nosotros creemos, ¿qué tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Hacia qué libro? ¿Hacia lo que dice Sigmund Freud? ¿O lo que dice Karl Marx? ¿O Marx? No sé cómo se pronuncia. ¿O lo que dice no sé qué otro filósofo o psicólogo o sociólogo o politólogo? ¿A qué libro tenemos que ir? A la Biblia. Para saber la verdad y para no creer las mentiras que promueve esta cultura o esta sociedad, tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver que hoy la veracidad, la verdad de Dios. Y vamos a ver 3 puntos. Y lo anoté acá para que puedan... Disculpen la letra, pero bueno, eso... Mi mamá me enseñó a escribir así que cualquier cosa se agarran con ella. Dios es verdadero, el primer punto. Segundo punto, Dios es la norma y fuente de la verdad.
Dios es la norma y la fuente de verdad. Dios dice la verdad. Primer punto, Dios es verdadero. ¿A qué nos referimos con Dios es verdadero? Voy a dar algunas definiciones. Por favor, síganme para que no se vayan perdiendo. Dice el primero, Dios es verdadero. La primera definición. El Dios revelado en la Biblia es el Dios verdadero y real. Y que todos los demás que se llaman dioses son ídolos. Es decir, el Dios revelado en la Biblia es el Dios real y verdadero. Los demás, ¿qué son? Ídolos. Son dioses falsos. Ahora otro más. Dice, Dios en su propio ser o carácter, este es más difícil. Dios en su propio ser y carácter es el único que plenamente se ajusta a la idea de lo que Dios tiene que ser. Ahora voy a explicar más. Voy a dar otra definición y se va a ir explicando. Dice, solo Él, en su ser, sus atributos y actividades, se conforma a todo lo que Dios debe ser. Él es su propio criterio de lo que Dios debe ser. Es decir, para saber quién es el Dios verdadero, o sea, Dios dice que es el Dios verdadero. Amén. Él es el Dios verdadero. Pero nosotros para saber quién es el Dios verdadero no podemos. Porque nosotros con nuestra mente finita no podemos decir, este es el Dios verdadero, este es Dios. Por esa razón sacan tantos dioses. Por ejemplo, en las películas se ven esto. Ahora los dioses de Marvel o los héroes de Marvel ya son casi dioses. Pero eso es a la idea que se ajusta a ¿qué? A nuestra mente finita. Entonces debemos dejar que Dios defina quién es el Dios verdadero. Porque es la única manera que vamos a llegar a la conclusión, a la verdad de que Dios es el Dios verdadero. Entonces, para decirlo más simple, Dios define quién es Dios. Y Dios es Dios, el único. Él es el único omnipotente, omnipresente, autoexistente, eterno, infinito, amor, justicia, verdad. Y todo eso lo vemos en su palabra. Entonces, Él va definiendo quién es Dios. Y por su propia definición sabemos que Dios, el de la Biblia, es el único, real y verdadero. Nosotros no podemos definir cómo debe ser el verdadero Dios. Así que debemos decir que es Dios mismo quien tiene la única idea perfecta de cómo debe ser el verdadero Dios. Entonces por eso nos vamos a la palabra para saber quién es el Dios verdadero. No vamos a otros libros. No vamos hay libros muy buenos, cristianos, y que por excelentes hombres piadosos, pero vamos primero a la palabra, para saber, porque Dios es el único que tiene la única idea perfecta de cómo debe ser el verdadero Dios. Ahora, explicándolo eso después, y entendiendo que Dios es el único, real y verdadero, vamos a ir al pasaje Jeremías capítulo 10, versículo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver, ese es el central, pero vamos a empezar a leer del 1 hasta el 10. ¿Me sigue? No sé si los confundí. Me confundí yo también, así que... No. De Jeremías capítulo 10, versículo 1 vamos a empezar hasta el 10. Dice así la palabra de Dios: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades
es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de mano del fundidor. Lo vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Y versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones, no pueden sufrir su indignación. Entonces vamos a ir viendo algunos pasajes, vamos a ir viendo algunas observaciones de este pasaje. No vamos a hacer algo profundo porque tenemos que tocar los otros dos puntos, pero ¿cuál es el contexto? Jeremías estaba en Israel y estaba profetizando contra la idolatría, contra los pecados que cometía el pueblo de Dios, porque Dios lo había escogido a Israel para que pueda hacer gloria ¿a qué? A todas las naciones, reflejar la gloria de Dios a todas las naciones. Igual, el mismo propósito de todo creyente en toda la historia, al igual que la iglesia. Nosotros estamos acá no para tener casa, no para tener auto, no para tener buena salud, aunque es bueno eso, no para tener un trabajo bueno. No estamos para eso, estamos para otra razón mucho más grande, para otro propósito más superior, supremo, extraordinario, que es el de reflejar ¿qué? La gloria de Cristo en todas las naciones, en la sociedad, en mi barrio donde vivo, ahí con mis vecinos. Estamos para eso. Pero Israel no estaba cumpliendo eso, no estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios la había llamado, por el cual Dios la había elegido. ¿Y cuál era ese pecado? ¿Cuál era ese pecado que, como quien diría, interrumpía, obstaculizaba, impedía que Israel hiciera eso? Ustedes lo leyeron. Tenían ídolos, tenían dioses hechos ¿con qué? Con las manos. Eran producto de la imaginación del hombre, de ellos. Entonces, Jeremías hace el llamado, digan, no sigan lo mismo que hacen las demás naciones, no sigan la costumbre de ellos, no sigan. Y vamos a ver el primer versículo 2, dice, no aprendáis el camino de las naciones, no aprendáis el camino de las naciones. Después versículo 3 dice, porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque la costumbre de los pueblos son vanidad. Entonces, las otras naciones, los pueblos aledaños, Canaán y todos los pueblos que estaban alrededor, todo eso lo que hacían dioses e ídolos falsos, todo eso, porque a continuación va a dar la razón de por qué es vano, de por qué es algo sin valor, va a dar la explicación. Y versículo, se me movió versículo 4, versículo 3 dice, porque la costumbre de los pueblos son vanidad. Porque, ahí empieza a introducir la razón de por qué son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Él empieza a tocar el material de estos ídolos. ¿Cuál era el material? Leño del bosque. Y más adelante dice, con plata y oro lo adornan. Entonces, también iba incluido el oro y la plata. ¿Y qué más dice que ponen? Con clavos y martillo lo afirman. Entonces, clavos, incluye clavos. El material era algo de la creación, no era algo que ellos... es algo que estaba en la creación. Después dice, ¿quién? También toca el creador. ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién es el sujeto que hace eso? El hombre. Obra de manos, ¿de qué? De artífice. Eso es lo que dice en versículo 3 al final. Obra de manos de artífice con buril. Esa era su herramienta para hacer ese ídolo. Después dice una descripción, da una descripción de cómo era esta creación, este ídolo. Dice, derecho están como palmera, versículo 5. Derecho están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden, ¿qué? No pueden andar. ¿Y cuál es la conclusión que saca Jeremías de todo esto al final? Versículo 5 dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Es decir, no tienen vida, no pueden caminar,
no pueden sostenerse. ¿Por qué? Porque no son, o sea, son algo que está muerto. Era un ídolo. Era algo producto del corazón pecaminoso del hombre. Y versículos 6 y 7 continúa. Vamos a seguir, dice, ¿cuál es la afirmación que hace Jeremías y la respuesta lógica a todo lo que él veía? Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Entonces, él comparándolo con todas las divinidades, las supuestas divinidades de los demás pueblos, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, tú eres el rey, tú eres el Dios. Y después versículo 7, dice la respuesta hacia eso. ¿Qué debían hacer? ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. Entonces, al ser Jehová el único Dios, Él es el único que debe llevarse el temor, la reverencia. Él es el único que debe llevarse eso. Versículos 8 y 9 continúa. Las consecuencias de tener ese ídolo. Nombra unas consecuencias de tener ese ídolo. Dice, todos se infatuarán y entontecerán. Wow. Creo que todos ya entienden eso, ¿no? Es como que su mente se embrutece, su mente empieza a no hacer lo que es normal, a no seguir lo que te dice como quien diría, el sentido común, lo que te dice Dios en su palabra. Realmente eso ya lo rechazás por completo. Se infatuarán y se entontecerán. El pueblo de Israel seguía cosas. Nosotros cuando leemos la historia de la parte que está en el desierto y después más adelante, decimos, uy, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo fueron capaces de hacer esto? Viendo las señales, los milagros, ¿cómo pudieron dudar? ¿Cómo pudieron murmurar? ¿Cómo pudieron pecar de esa manera? Y nosotros decimos, ¿cómo no? Pero una persona que empieza a introducir ídolos, dioses falsos en su corazón, como lo hicieron los demás pueblos que estaban fuera alrededor de Israel, y como Israel mismo lo hizo, y que después se lo llevó ¿a qué? Al juicio de Dios, y por esa razón ya Israel, las 10 tribus, no se sabe. Sabemos que Dios lo va a restaurar en el postre tiempo, pero ahora no se sabe nada de ellos, y eso está ocupado por otros pueblos. La cuestión es, todos se infatuarán y entontecerán. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, se entontecerán? Continúa el versículo. Dice, enseñanza de vanidades es el leño. Versículo 9. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz. ¿Para qué utilizaban la plata y el oro? Lo leímos. ¿Para qué lo utilizaban? Para adornarlo. Muy bien. Después dice, obra de artífice y de mano del fundidor. Lo vestirán de azul y de púrpura. Obra de perito es todo. Es decir, ellos ponían su esperanza, su anhelo, su atención, su adoración, ¿en qué? En un objeto creado, un objeto inanimado, en algo que ellos le daban esperanza, que le daban valor, pero en sí mismo no tenía valor. ¿Por qué? Porque no tenía vida, no es Dios. Eran ídolos falsos. Y eran falsos. Y ellos se entontecieron. Ahora, si vos me das oro y si me das plata, no creo que lo traiga acá a la iglesia. No creo que lo traiga así, o no lo ofrecería para algo, para hacer algo para que todos los vean y sea algo para todas las naciones, no, o compartirlo, como quien diría. Sería algo más que nada para invertirlo, para utilizarlo no sé, en ayudar a mi familia o en ayudar a personas que necesitan. Esa plata y oro no utilizaría para hacer una imagen. Nosotros pensamos así y nosotros decimos, uy, ¿cómo esas personas llegaron a hacer eso? A utilizar su plata, su oro, lo más precioso que tenían, el material más precioso, para hacer esa obra, que en sí era vanidad, Entonces eso muestra su juicio, el juicio de Dios, o sea, en la consecuencia, que se entontece,
El pecado entontece, no te hace ver bien, te hace ver las cosas distorsionadas, te hace llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es lo que hacen los ídolos y los pecados. Ahora, versículos 10 y 11, para finalizar con este pasaje, Jeremías hace una comparación, hace como en contraposición de lo que viene hablando. O sea, en contraposición de los ídolos, dice el versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Es decir, Él es lo que estamos viendo. ¿No estamos viendo ese punto? Que Dios es verdadero. Bueno, Él es el Dios verdadero. No hay otro Dios, no hay otra divinidad que pueda cumplir con lo que Dios es. Dios, Jehová, es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Entonces, dice, continúa, su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Versículo 11. Le diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. A ver, ese objeto, ¿te creó a vos? No. ¿Creó los cielos? No. ¿Hizo las estrellas? No. ¿Hizo el sol, que también es una estrella? No. ¿Qué hizo? No hizo nada. Entonces, ¿qué? Sean echados, desaparezcan. Porque ¿quién es el que creó todas las cosas? Dios. Entonces, Él es el Dios verdadero. Y Él es el objeto y Él debe ser el objeto. Israel, vos tenés que tener a Dios como el objeto de tu fe, el objeto de tu atención, de tu anhelo, de tu esperanza, de tu deseo, de tu pasión, de todo, de tu seguridad, de tu refugio. Jehová es el Dios verdadero. Los demás son dioses falsos. Es un reclamo que hace, ¿no? Jeremías. Pero vemos que una vez más los ídolos son inventados del corazón. Y por eso no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. No pueden satisfacer las necesidades profundas que tiene el ser humano. No pueden. ¿Y por qué razón nosotros vamos y nos inclinamos a poner ídolos? No es algo que solamente quedó hace 2000, 3000 años atrás. No. Eso continúa. ¿Por qué continúa? Porque es nuestra naturaleza caída. Romanos 1, versículo 18 al 32, lean lo que dice. Dice que profesando ser sabios, ¿qué pasa? Se hicieron necios, negaron la verdad de Dios, taparon con injusticia la verdad revelada, la justicia revelada por Dios. Entonces prefirieron adorar ¿a qué? A las criaturas antes que ¿a qué? Antes que al Creador. Y eso es algo que tenemos muchas veces, queda arraigado. Ahora viene el Espíritu Santo, somos nuevas criaturas, pero queda esa carne, esa carnalidad, y que trata de buscar siempre otra opción, otra alternativa que es Dios mismo. ¿Y eso qué es lo que se llama? Eso es necedad, eso es entontecimiento, eso es actuar sin razón, y eso es por causa del pecado. Porque el pecado enceguece, el pecado entenebrece. No sé cómo viniste hoy, con los pies, pero no sé cómo está tu corazón. No sé cómo estás leyendo la palabra de Dios día a día. Estás meditando, porque no es solamente de leer así como un robot. Estás meditando. Tenés tu cuaderno ahí que decís, mirá, esto es lo que Dios me habló. Ay, Jeremías dice esto. Ay, 1 Pedro dice esto. Y Habacuc, ese libro que está ahí bien blanquito porque no está nuevita la hojita, ¿no? Porque nadie lo utiliza. Habacuc dice esto. Génesis también. Y ves ahí, y Dios te habla, y te alimentas de la verdad. Pero no, cuando nosotros venimos a Dios, o sea, cuando nosotros estamos sin la verdad de Dios, sin el Dios verdadero, nuestra naturaleza va a tender a buscar
ídolos. Buscar cualquier cosa, ya sea la familia, ya sea el deporte, ya sea los amigos, ya sea la aprobación de los demás, ya sea el dinero, ya sea el trabajo, ya sea todo lo que puede ser fuera de Dios, todo lo que ocupa el lugar de Dios, los ídolos. Pero ¿saben qué? Lo que dice Jeremías, y lo digo, y también me lo digo, Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Amén. Él es. No se dejen engañar, no nos dejemos engañar, no caigamos en el mismo pecado, no caigamos en la misma necedad, en el mismo error, equivocación que cayeron el pueblo de Israel. Dejemos los ídolos, dejémoslo de las mentiras. No sé, nosotros hablamos, ¿no?, acerca de que el pecado entontece. Nosotros decimos, no, pero yo ando bien, yo ando. Pero, miren, nuevamente, volviendo al ejemplo, ¿no?, de Maradona, ustedes dirán, uy, la tenés con Maradona, no toques, por favor. Pero eso es lo que hicieron, de ir ahí, tirarle, como si fuera Dios. Y en la tele decía, ¿se fue quién? El Dios, así, se fue el Dios. No, ¿cómo es eso? O sea, un incrédulo sí, pero creyentes, no. Tenemos que decir, no, ¿saben qué? Los cristianos que se fueron, los cristianos que están muriendo en el Medio Oriente, porque hay cristianos que están muriendo por hacer lo que nosotros estamos haciendo. ¿Alguna vez oraste por eso, por esas personas? ¿Oramos por la iglesia perseguida? Ellos adoran y honran al Dios verdadero y tienen mucha más fe que nosotros y necesitan nuestra ayuda. Pero nosotros no, nos enfocamos en las celebridades, en los actores, y cuando ellos se sienten dolor, nosotros también sentimos dolor. Cuando ellos se pelean, nosotros estamos, se peleó este con aquel y habló mal de este. Pero ¿viste lo que dijo? Murió aquel. Y todo el país conmocionado. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros hacemos la diferencia. ¿Qué haces cuando llegas a tu casa? ¿Qué es lo primero que agarrás? Agarrás el celular, agarrás la tablet, la computadora, agarrás la televisión y prendés ahí y te sentás y decís, bueno, este es mi tiempo. O agarrás la palabra de Dios y te sumergís, o vas y compartís con tu familia. Hablarle de la verdad de Dios a tu familia. Hablarle. Pero ¿qué es lo que haces? Porque eso demuestra lo que hay en tu corazón. Eso revela. Entonces, si vos agarrás y de los 7 días o de los 5 días que llegás de tu trabajo, y lo primero que haces es prender el internet, el wifi, o agarrar la computadora y te pones a ver cosas que pasan y no agarrar la palabra de Dios, o no tienes un tiempo de oración para sacar todas las mentiras, todas las perversidades que escuchaste en el trabajo, en el colegio o en lo que sea en la calle, y sacar todo eso, limpiar, purificar tu mente, o si sos ama de casa y estás ahí, ese tiempo que tienen libre, de que ya los chicos, no sé, se fueron a dormir, ¿qué es lo primero que haces? Te pones a ver la novela del 13, no sé si siguen dando novela en el 9 o lo que sea, pero ¿qué es lo que haces? Las prioridades demuestran, reflejan qué es lo que hay en nuestro ser. Porque la televisión no nos da nada. Al contrario, nos quita tiempo, nos quita dinero. Personas que pagan pack y esto y aquello para poder ver partido de fútbol. ¿Qué te dan eso? No vale para la eternidad. Son ídolos, son vanidades. Y yo también estoy ahí, estoy metido igual que ustedes. Pero hay que decirlo o no. Porque si no, creemos la mentira. Y nos creemos y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y no es así. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Entonces, si tenés lucha con el alcohol, con el chisme, con la lujuria, con la pornografía, con la comida, con un novio, con una novia o lo que sea que pueda ocupar el lugar de Dios, decí, son falsos, son ídolos falsos.
Dios es el Dios verdadero, Jehová es el Dios verdadero, Él es el Señor y Él debe ocupar el lugar. Hay otros pasajes que hablan acerca del Dios verdadero, pero por el tiempo no lo vamos a ir desarrollando. Segunda de Crónicas 15.3, los que quieren anotarlo. Segunda de Crónicas 15.3 es otro pasaje que habla de Dios verdadero. Juan 17.3, cuando Jesús oraba, dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Juan 17.3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, otro pasaje. En el mismo libro, Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Y por último, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. El libro, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Vimos el primer punto. Dios es verdadero. Él es el Dios verdadero. Vamos a ver el segundo. Y vamos a poner, como quien diría, segunda. Vamos a ir segunda, tercera, vamos a ir porque el tiempo ya se va consumiendo. Dijimos que el segundo punto es, Dios es la norma y la fuente de ¿qué? De verdad. Dios es la norma, es el estándar, es la medida o como lo quieran llamar, y es la fuente de ¿qué? De verdad. Ese es el segundo punto. Voy a dar nuevamente las definiciones, la explicación de esto, que es lo que dicen los teólogos. Estas anotaciones son del libro de Teología Sistemática. Uno de autores es Roland McCune y otro es Gruden. Pero dice esto, uno de ellos: la veracidad de Dios tiene su fundación en su ser y su naturaleza. La veracidad de Dios tiene su fundación, es decir, su origen en su ser y su naturaleza, es decir, en su persona. Dice, continúa, o sea, la verdad es aquello que se corresponde con el ser y la voluntad del Dios de la verdad. Todas las perfecciones y virtudes divinas pertenecen al Dios de la integridad y la verdad absolutas. Es decir, Dios, al ser la verdad, no es que tiene la verdad o dice la verdad solamente, sino que es la verdad. Por tanto, Él es el origen y la fuente. También continúa, dice otro, lo mismo se puede decir de la palabra de Dios, porque se basan en su conocimiento perfecto y reflejan exactamente ese conocimiento perfecto. Las palabras de Dios, es decir, la Biblia, ¿son qué? ¿Son mentira? No, son verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que son la norma final por la cual se debe juzgar la veracidad. Cualquier cosa se ajusta a la palabra de Dios, también es verdad, y lo que no se ajusta a su palabra no es verdad. Muchas veces decimos, la ciencia contradice a la Biblia. No, son las teorías, las hipótesis las que contradicen. Y si sale una de esas y dicen, nuevo dato científico contradice la palabra de Dios, no, espera, no te apures a decir la Biblia está equivocada. Deja que el tiempo pase. Mira lo que pasó con la evolución. Mira lo que pasa con todas esas teorías que a la larga se ve su falacia. Y vemos que la Biblia sigue siendo la verdad de Dios. Entonces, la demás ciencia, la demás fuente de verdad se ajustan ¿a qué cosa? A la palabra de Dios, a la Biblia. Todas nuestras experiencias, la historia, la física, todo eso se ajusta a la verdad de Dios. Y vemos que si son datos, la Biblia no lo va a contradecir, al contrario, siempre da los padres de la física moderna, como Isaac Newton y otros, ¿qué utilizaban? ¿Qué tenían el concepto de ellos? No eran ateos, ¿qué es lo que eran? Creían en Dios. Y como creían en Dios, sabían que era un Dios de orden. Y por esa razón pudieron descubrir todas las leyes que impulsaron ese movimiento. Pero ese punto sería entre paréntesis. La cuestión es que la Biblia es la fuente, es la norma de la verdad.
Y nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está su origen? ¿Cuál es su origen? Pilato preguntó a Jesús, ¿qué es qué? La verdad. En Juan 18:38. Pilato preguntó ahí cuando estaba siendo juzgado y él estaba interrogando, ¿qué es la verdad? Estaba confuso, pero Jesús ya en otra ocasión había dicho, en Juan 14:6, lo tenemos ahí sellado en la pared. ¿Qué dice? Jesús le dijo, yo soy ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Nadie viene a ¿qué? Al Padre sino por mí. Pero comience con esa verdad, con esa afirmación que hace Jesús. Él dice, yo soy la verdad. No soy una de entre tantas verdades, no soy uno de entre varios, no, yo soy la verdad. Es absoluto. Y hoy en día Jesús sería políticamente incorrecto al afirmar eso. Porque Él lo afirmaba en frente de todos. Y Él decía, yo soy la verdad. Y ahora que vivimos en una sociedad donde decimos, la verdad la tiene, esa es tu verdad y es mi verdad. Bueno, quédate feliz con tu verdad y yo me quedo feliz con mi verdad y somos todos contentos y listo. Pero cuando nosotros decimos que Jesús es la verdad, uy, no, se ponen así. No, ¿cómo vas a poder decir eso? ¿Cómo vas a llamar pecado la fornicación? ¿Cómo vas a llamar pecado la mentira? Esos son errores, esos son equivocaciones, esos somos seres humanos. Nos equivocamos, cometemos errores, todo lo hace. Pero la Biblia dice que eso es pecado. Entonces la Biblia es la norma de la verdad. Y no otra fuente, no mi pensamiento, no mi corazón. Ay, me siento así, hoy me siento con mariposas en la panza. Otro día me despierto con un ardor en la panza y podemos pensar y cambiar de opinión y nuestra verdad se va a atar a lo que sentimos o a lo que pensamos y va a ir. Pero no, la Biblia sigue siendo la misma y es la fuente de la verdad y es la norma de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 17:7, lo voy a leer porque no es un pasaje conocido, memorícenlo, es cortito. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17, en la misma oración de Jesús antes de ir a Getsemaní, dice, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué cosa? Es verdad. Tu palabra es verdad. Haz un sello, una afirmación, una declaración, Jesús. Entonces, si Dios es la verdad, si Dios es el estándar si Dios es el estándar de la verdad, Él también es la fuente de la verdad. Porque Dios es la verdad. No es que Él tiene la verdad o dice la verdad como nosotros, sino que Él es la verdad. Por tanto, Él es el estándar y Él es la fuente. Y si Dios es la norma y fuente de la verdad, ¿de qué manera impacta en nosotros? ¿De qué manera impacta en Luciano Abundio Salazar en el 2020? ¿De qué manera impacta en tu vida? Si Dios es la fuente y la norma de la verdad. Bueno, como volviendo a la idea de que ya lo he mencionado, estamos en una sociedad que dice cosas como esta: encuentra la verdad en ti mismo. Es una corriente mundana. Seguir lo que a uno le parece. Basar tu vida en lo que vos pensás que está bien. Pero eso es lo que nos dice la Biblia. Basar nuestra vida en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros calculamos. ¿Eso es lo que nos dice la Biblia? No, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice Jeremías? El corazón es engañoso, es malvado. ¿Quién lo conocerá? Estamos inclinados a creer las tentaciones, somos tentados a creer la mentira de Satanás, la mentira del mundo, la mentira de nuestro propio corazón. Y por esa razón debemos ir a la fuente de ¿qué? De verdad, que es la palabra de Dios. Que hay un pasaje, yo lo sé, lo estuve memorizando también, que habla, y lo voy a leer ahora, 2 Timoteo 2:15. Deberían meditar en este pasaje, hermanos. Deberíamos meditar en este pasaje.
2 Timoteo 2:15. Pero voy a hacer algunas observaciones sobre este pasaje y después continuamos. Este pasaje se aplica directamente ¿a quién? A los pastores, a los ancianos. Timoteo era un pastor, era un anciano. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto se aplica directamente a los pastores, pero también se aplica ¿a quiénes? Al pueblo de Dios, a los creyentes. No es que la Biblia es solamente para los expertos, para el pastor, para el diácono o para los líderes. Es para el pueblo de Dios. Se tradujo la Biblia para que nosotros podamos leer. Se hizo accesible y la venden barata la palabra de Dios. O sea, en cierta manera la venden accesible para cualquier persona, para que nosotros podamos conocer a Dios, conocer la verdad de Dios. Entonces nosotros debemos ser obreros que se esfuerzan. Dice, procura con diligencia. Diligentemente. ¿Qué cosa? Presentarte a Dios aprobado. Como obrero, una persona que está cavando, una persona que está en el campo, que está trabajando, y ese era el contexto, personas que estaban trabajando en el campo. No son personas que hacen un trabajo liviano, que hacen un trabajo sencillo, sino que en ese tiempo estaban de sol, ¿a qué? A sol, trabajando prácticamente todo el día. Eran personas que se esforzaban, que transpiraban, que vos veías atrás y todo mojado. Y también la parte delantera, si sos como yo, también transpiraban. Y la cabeza le sudaba, y le sudaba por acá, por allá. Y en el frío también, y se esforzaban en el trabajo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Esfuérzate, procura con diligencia, como un obrero, como ellos, imítalo. ¿Para qué? Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. En otra traducción dice, para manejar con precisión la palabra. ¿De qué? De verdad. La palabra es la verdad. Entonces debemos esforzarnos en aprender, en estudiar la palabra de Dios. No hay tiempo para esto, no hay edad en cuanto a eso. Siempre hay tiempo para estudiar, nunca es tarde. Es tarde cuando nosotros nos vamos. Pero la cuestión es que debemos esforzarnos como obreros. ¿Por qué? Porque si no nuestro corazón va a tender a irse hacia los ídolos, vamos a creer la mentira de Satanás. Y cuando nosotros nos llenamos de la verdad de Dios, cuando nosotros nos llenamos de la fuente de la verdad, ¿qué pasa? A la hora de pensar, tus actitudes, valores, prioridades van a ser cambiados. Tus decisiones van a estar más acorde a la Biblia y no tan acorde a lo que dice el mundo. Lo que vos gastás en dinero, lo que vos gastás en tu tiempo, lo que vos gastás en energía, van a estar más acorde a lo que la Biblia llama a hacer. Y vamos a ser mejor mayordomo. Y somos mayordomos, nada es nuestro, nada es nuestro. Nosotros nos aferramos a las cosas, pero nada es nuestro. Esta camisa no es mía, es de Dios. Y si Dios cuando quiere me la va a quitar. Me va a caer una mancha de café y ya no va a salir más. Aunque ya tiene alguna manchita, pero la cuestión es que Dios no puede quitar y no hay que aferrarse. Entonces debemos vivir acorde a la palabra de Dios, a la verdad. La verdad no está determinada por el consenso, es decir, no está determinada por la sociedad. Si acá todos creen que esta camisa es roja, va a cambiar que esta camisa sea roja por más que ustedes crean o por más que tengan fallas en su vista. ¿Va a cambiar ese el color de esta camisa? No. Es decir, no está definida por el consenso, por la mayoría. La verdad es Dios, por tanto Dios la determina. Dios la determina. Por eso, si 10 o 100 o 1000 o 1.000.000 de personas no creen en Dios, no significa que Dios no existe.
Si 1.000.000 de personas o 1.000 millones de personas cree que Buda, cree que Alá, cree que Confucio tienen la verdad, tienen la respuesta, no significa que eso sea cierto. Nosotros debemos mantenernos firmes en lo que Dios dice en su palabra. Y al escudriñar, al ver, vamos a decir, Dios es el Dios verdadero. Él ya lo ha declarado, pero en su gracia nos muestra y nos da evidencia en cuanto a eso. Así que ánimo, ánimo, porque la corriente se te lleva. Y como dice, perdón en la expresión, pero hay una canción que dice, camarón que se duerme, ¿qué pasa? Se lo lleva la corriente, decía esa canción. Me acuerdo cuando la escuchaba ahí, pero le decía eso. Y él dice una verdad, es verdad. Nosotros muchas veces estamos dormidos, sumergidos en la corriente de este mundo. Y no va a llevar. Lo último, y ya finalizando, el último punto. Dios dice la verdad. Dios dice la verdad. Dios es verdadero. Dios es la norma y la fuente de verdad. Dios dice la verdad. Tercer punto y último. Dios es verdad en su naturaleza. Por eso no quiere ni puede mentir. Tito capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente. Se lo voy a leer. Tito capítulo 1, versículo 2. Si lo quieren buscar, está bien. Si no, se lo leo. Dice versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Dios que no miente. Hebreos 6:18 dice que hay dos cosas por las cuales Dios es imposible que mienta. Lo cual vimos la semana pasada, su juramento y su promesa. Es imposible que Dios mienta. Hebreos 16:18. Entonces, su deseo está en contra de la mentira. Él ama la verdad y aborrece, ¿qué cosa? La mentira o la falsedad. Pero vamos a ver esto en Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Así que van a tener que seguir. Ahora es más teología sistemática. Vamos a ir de un pasaje a otro, ya finalizando. Pero su deseo está en contra de la mentira. Y lo vemos acá en su palabra. Proverbios 12, versículo 22. Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y Proverbios 6, 16 al 17 dice así. Proverbios 6, 16 y 17 dice esto: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿qué es eso? La soberbia, el orgullo. Y a continuación dice, la lengua mentirosa. ¿Y con cuál está? Con las manos derramadoras de sangre inocente. Es decir, la soberbia y la mentira lo pone al mismo nivel que el asesinato, que la persona que es un asesino. Entonces Dios aborrece la lengua mentirosa. Nosotros estamos tentados muchas veces a mentir. ¿Por qué? Para zafar o lo justificamos de alguna u otra manera. Pero Dios dice en su palabra, no dirás falso testimonio. Es el 9º mandamiento de los 10 que vemos en Éxodo 20. La Biblia aclara eso. Hay ocasiones en que nos justificamos y decimos, pero el fin, por el cual nos justificamos diciendo que el fin lo vale. Pero el fin nunca justifica los medios delante de Dios. El fin nunca justifica los medios. Es como cuando dicen, ganamos haciendo trampa, pero ganamos. Y eso es lo que vale. Ganamos haciendo trampa, pero ganamos. Eso delante de Dios no está bien. Es pecado. ¿Y qué es lo que nos llama Dios a decir? Nos llama a decir la verdad. Colosenses 3:9. Voy a leerlo. Colosenses 3:9. Entre muchos pasajes que hablan acerca de decir la verdad, que ahora ya somos nuevas criaturas, que ahora ya somos hijos de Dios. Colosenses 3:9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros,
habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 9, nuevamente se lo voy a leer. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No se mientan, en otras palabras. Y Efesios 4, 25, y ya de... Efesios 4, 25 dice, por lo cual, desechando, ¿qué cosa? La mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ya habiendo desechado, Colosenses 3 dice, desechando el viejo hombre, acá dice que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, dice que hablemos la verdad y que desechemos la mentira. Desechemos la mentira. ¿Y qué pasa con los mentirosos? Porque nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la luz y debemos hablar la verdad. Pero ¿qué pasa con los mentirosos? ¿Dónde van a terminar los mentirosos? Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, los cobardes, los asesinos, los homicidas, los parricidas y todos los mentirosos, ¿dónde irán? Al lago de fuego. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Y nosotros cuando vamos a evangelizar y le digo eso a las personas y se dicen, porque ellos pensando, diciendo, bueno, la mentira es algo que todo nos hace humanos, eso es algo que cometemos todos. Pero cuando Dios dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, no heredarán la tierra, se quedan así. Ah, Dios es malo. Ah, Dios es injusto. No, Dios es justo. Y su norma es alta. Nosotros debemos vivir diciendo la verdad. Mentir, además, como dijo, esto lo escribió un teólogo, Gruden, dice, mentir además de ser malo, porque hace daño a otros, hace daño a las mentiras. Y como dice el dicho ese, la mentira tiene patas cortas, va a salir tarde o temprano y hace daño a otros. Es malo porque deshonramos a Dios y rebajamos su gloria, porque nosotros como creados a imagen de Dios y creados con el propósito de reflejar la gloria de Dios en nuestra vida, estamos actuando de una manera que es contraria al carácter de Dios. Es decir, cuando una persona trabaja para una fuerza, como por ejemplo la policía, y hace algo en la calle, o sea, algo indebido, nosotros lo decimos, pero vos sos un representante de la ley, vos sos un representante de la justicia, ¿cómo vas a hacer eso? Y lo acusamos y de cierta manera está bien porque es un representante, debe estar a la altura de eso. Pero nosotros somos representantes del Dios Altísimo y cuando nos ven haciendo cosas malas, pecado, estamos manchando el nombre de Dios. Estamos manchando el nombre de Dios. Cuando nosotros proferimos maldición, cuando nosotros proferimos mentiras, cuando nosotros proferimos dichos o chistes verdes o lujuriosos, cuando nosotros vamos con los demás y estamos con los demás y decimos, pero este es igual que otro, estamos manchando el nombre de Dios, rebajamos la gloria de Dios, no lo dejamos allá arriba, lo dejamos acá pequeño, chico. Debemos mostrar a Dios tal como Él es y una de esas es decir la verdad. Y cuando dicen, ese es genuino, ese dice la verdad, aunque ¿sabe qué? Aunque por ahí sufre consecuencias por decir la verdad, porque estamos en un mundo donde premia la mentira. No voy a decir que todo es color rosa, que te van a premiar por decir la verdad. No, te van a perseguir por decir la verdad. Si vos sos honesto, te van a perseguir. Pero ahí está la fe, el amor, el temor a Dios, más que a los hombres. Y por último, somos tentados también a mentir. Por último, el Evangelio y Cristo debe ser proclamado. Si somos tentados a callarnos o no sacar el tema, pidamos a Dios valor y sabiduría en cómo dejar bien parado a Dios. Es otra cosa, otro aspecto. Como Dios dice la verdad, nosotros también debemos decir la verdad, no debemos decir mentiras, pero también debemos decir la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Y hay momentos cuando vos estás cenando, hay momentos donde vos estás
con tu compañero de trabajo y salen temas, se muere este, se muere aquel, o salen por así, vos tenés que, ahí nomás, o te preguntan o vos sacar el tema, como dice, a tiempo y fuera de tiempo, es decir, estate ahí, atento, saca con valor, pero también con amor, porque muchas veces hablamos fuerte y queremos ganar el argumento y lo ganamos por hablar fuerte o por decir, esto, y presionamos, pero que perdimos a la persona, perdimos al alma. Y no es así, hay que humillarnos, hay que hablar con mansedumbre, con paciencia, con valor, con firmeza, sí. No por eso vas a decir, bueno, tenés razón. No, pero con amor. Como dice Efesios 4:5, siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. Otra traducción dice, hablando la verdad en amor. Muchas veces, más que nada los varones, ¿no? Decimos, no, pero yo digo la verdad. Yo no me quedo callado. Yo digo la verdad. Pero ¿cómo la decís? El qué y el cómo es tan importante para Dios. Es tan importante para Dios. Entonces, el cómo lo decís es importante. Tenés que decir la verdad, pero también tienes que decirla en amor. Así que repaso de todos los puntos que vimos, que Dios es verdadero. Dios es vamos a, no sé si lo pueden leer, ustedes, ¿sí lo leen? ¿Lo pueden leer? Vamos a repetirlo todos juntos. Primero, Dios es verdadero. Segundo, Dios es la norma y la fuente de verdad. Tercero, Dios dice la verdad. Creo que le tapa. Dios dice la verdad. Vamos a orar y pedir ayuda a Dios para que nos dé valor y obediencia. No seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, de la palabra de verdad. Oremos. Dios, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por poder estar acá reunidos y poder ver en tu palabra todas las verdades, todas las afirmaciones, declaraciones para poder llevarnos a ser más y más a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito. Estamos para exaltarte y glorificarte, Señor. Estamos para ser discípulos. Estamos para poder hablar de Cristo a otros. Estamos para poder edificarnos los unos a los otros. Y una de eso es reconociendo que tú eres verdadero. No hay otro Dios más que tú, Padre. Entonces, que quitemos los ídolos, que rechacemos las mentiras de Satanás, que no nos dejemos engañar por la cultura, que busca el materialismo, que busca el consumismo, que busca la apariencia física, que exalta eso, que exalta el hombre, pero nosotros debemos exaltarte a ti. No nos importa lo que otro pueda pensar o pueda decir, lo que nos importa más es tu palabra y nosotros debemos ajustarnos a ella. Así que, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a decir la verdad cuando cueste, porque es fácil decir la verdad cuando todo está bien, pero cuando todo va mal y cuando nos presionan, ayúdanos a decir la verdad, Padre, porque tú aborreces la mentira, tú aborreces la lengua mentirosa. Ayúdanos a no ser así. También, Señor, ayúdanos a poder sujetarnos y adentrarnos y estudiar tu palabra, porque es la norma y es el estándar y es la fuente de verdad. Si nos basamos en otras cosas, no vamos a equivocar, vamos a perder tiempo, dinero y energía, vamos a perder muchas cosas que tú tienes ahí preparados. Así que, Señor, ayúdanos a poder adentrarnos en tu palabra, estudiar tu palabra y compartirla con otros, vivirla y compartirla. Te pido y te agradezco todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén.